Capítulo 50. Kaiyo se sorprendió de sentirse tan pequeña. Oh. Más exactamente, parecía que ya no podía sentir nada. No después de, encontramos a una de tus hijas, le dijo Shinobu-san, solo-san, nos ama, por favor, con cara completamente seria. Los ojos de Kaiyo se abrieron como platos. ¿Muy pronto? No, no fue difícil. Tu antiguo pueblo fue recordado. El antiguo demonio intencionalmente no le dio mucha importancia a eso. En cambio, tragó, dejó a un lado cualquier pensamiento culpable por el momento y se concentró en su hija. ¿Chilló Etsuko? Preguntó, incapaz de ocultar la esperanza en su voz, a pesar de saber que probablemente aún no podría volver a verlos. Yamamoto Etsuko, dijo el Ashira en voz baja. Se casó a una edad normal y vive en un pueblo no lejos del suyo. Kaiyo no pudo evitar que su rostro se iluminara ante la idea de que su hija se casara y siguiera viviendo, sobreviviendo. Estaba a punto de pedir más información cuando Shinobu-san continuó. Tiene 2 hijos, un niño y una niña. La boda de su hijo está prevista para el mes que viene. Se sintió como si la hubiera atropellado un caballo al galope y toda su emoción desapareció, como si nunca hubiera sido así. En ese momento, Kaiyo se dio cuenta de lo que se había perdido. Sus hijas crecieron, encontraron el amor, esperaba sinceramente, se casaron, tuvieron hijos, había extrañado que sus nietos nacieran, vivieran, crecieran y comenzaran sus propias vidas como adultos. Ella ya lo sabía, pero, además, tu hija se ha enfermado mucho recientemente, por lo que el Kakushi pudo deducir, dolores agudos en el costado del pecho. Al parecer se está extendiendo. Kaiyo cerró los ojos ante la familiar descripción, sin querer asimilar nada más. Ya, veo, fue todo lo que pudo decir. Fue demasiado. Se había perdido demasiado, y no había nada que pudiera hacer al respecto. Una parte de ella quería preguntarle a Kamado-san si tenía una solución. ¿Podría convertir a Etsuko en un demonio, y luego quemarlo de nuevo? Eso debería curarla, ¿verdad? Ciertamente había curado a Kaiyo, pero ¿valdría la pena? Los demonios eran, en el mejor de los casos, antinaturales y el tipo de dolor por el que había pasado su cuerpo, pero ¿podría simplemente dejar a su hija con ese destino? A la misma enfermedad que había llevado a los padres de Etsuko a tal desesperación por encontrar alguna cura posible. Incluso ahora, se maravillaba de lo libre y abierto que sentía su cuerpo. ¿Qué podría decir ella para pedirle a alguien que convierta a su hija en un demonio? ¿Incluso para salvarle la vida? ¿Valdría la pena que...? Ella no estaba segura, gracias, fue todo lo que pudo decir, y lo decía en serio, pero necesitaba tiempo, eso había sido hace más de una semana y Kaiyo no había tenido la presencia para hablar realmente sobre ello. Al parecer todavía estaban buscando a Chiyo, y ella estaba agradecida, pero, Etsuko había sido la menor de sus 2 hijas. Es probable que Chiyo también tuviera su propia familia y tal vez se casaran más hijos. Ciertamente, al menos la posibilidad estaba ahí. Kaiyo probablemente tendría la suerte de presenciar el nacimiento de sus bisnietos. ¿Fue una bendición? Se sentía como una maldición, no poder verlos ni tocarlos ni darles nada de su amor, porque ¿cómo podría siquiera explicar eso? E incluso si lo intentara, ¿podría mentirles así? Su mente seguía dando vueltas en círculos y lo único que parecía surgir de la neblina del vacío, la falta de sentimiento, era el agotamiento. Estaba tan cansada. Realizó las tareas que le habían sido asignadas, principalmente trabajo de limpieza y preparación, porque no sabía qué más hacer, qué más podía hacer. Quería servir a las personas que la habían traído de regreso. Incluso si odiaba haber sido devuelta, odiaba aún más la idea de ser un monstruo. Ella odiaba especialmente a ese hombre, o lo haría si pudiera sentir algo. Pero ella sabía que querría verlo caer. Con el tiempo podría volver a sentir, por mucho que temiera ese día, y haría lo que pudiera. Con suerte, su yo futuro podría apreciar eso. Pero por ahora, siguió los movimientos de lavar los platos, con las manos en el agua fría y jabonosa de un barril mientras fregaba. Era un trabajo que nunca le había importado, ya que le daba tiempo para pensar, y, sin embargo, lo último que quería hacer en ese momento era pensar. Ella suspiró, sus manos se detuvieron por un momento mientras pensaba en todo nuevamente y, una vez más, no llegó a ninguna conclusión. Antes de que pudiera empezar de nuevo, un golpe en la puerta la hizo girarse para mirar por encima del hombro. ¿Sí? La puerta se abrió y tuvo que contener un grito ahogado cuando 2 ojos rojos y brillantes con el kanji de wax sincero se asomaron. Entonces el dueño sonrió al verla y entró en la cocina. Kaiyo-san. Hola.
calmó su corazón, sabiendo que este chico no tenía ninguna mala voluntad hacia ella. Eso no le impidió reaccionar cada vez que lo veía. Sabía lo que tenían que hacer los demonios para llegar a esas posiciones superiores de Kizuki. Incluso si él lo hubiera explicado, eso no le impidió pensar en lo que escuchó como, rápidamente dejó ese pensamiento a un lado y se enderezó, inclinándose respetuosamente ante el chico. ¿Es realmente un niño? ¿Cuántos años tiene? Cállate, Kaiyo. Tampoco sigas ese camino. Kamado-san. ¿Te dije que me llamaras Tanjiro? Preguntó, frunciendo el ceño. Luego pareció quitárselo de encima. Bueno, si no lo hice, te doy permiso ahora. Honestamente, Kaiyo tampoco podía recordarlo, pero la idea de llamar al extremadamente poderoso ex Luna Creciente por su nombre personal no la llenaba exactamente de consuelo. Aún así, sería menos cómodo hacerlo enojar. No pensó que él la lastimaría ahora, pero esos instintos todavía la gritaban, sin importar cuánto intentara silenciarlos. Al parecer, haría falta más tiempo para desaprender esos hábitos. A ella no le gustó en absoluto ese pensamiento. ¿Qué? Tanjiro-san, dijo suavemente. Él sonrió. Con esos dientes, no la hacía sentir mejor. Bueno, vale, tal vez un poco, porque también brillaba de puro sol. Este chico era una contradicción andante. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó ella, decidiendo ir al grano de su visita. Oh, bueno, Nezuko se despertó. Él todavía le sonreía. Fue solo por 1 o 2 minutos, y luego se volvió a dormir, pero estoy tan feliz de que se haya despertado antes de que yo me fuera a la cama esta noche. Pero luego Tamayo-san y Shinobu-san regresaron una vez que escucharon y me sacó, y ahora se supone que debo bajar al sótano, pero quería ir a buscarte primero. Su sonrisa ya no era radiante, pero era suave y cálida. Kaiyo solo parpadeó. ¿Por qué? Se escuchó a sí misma preguntar y luego tuvo que morderse la lengua para no disculparse. Luchar contra los instintos de no mostrar debilidad ante este chico fue más difícil de lo que pensó que sería. No había sido tan malo antes, pero luego había estado tan sorprendida y tambaleándose por las revelaciones y ahora, solo estaba cansada y ocasionalmente asustado o odioso. Él ladeó la cabeza y la miró fijamente durante un par de segundos antes de hablar. Quería ver si estás bien, Kaiyo-san. Retiró la idea de que no se había sentido sorprendida recientemente. ¿Por qué qué? Entonces su expresión se volvió muy triste. Yo sé lo que es ir de un momento y de una casa y despertar en algún lugar y momento completamente diferente. Sé lo que es perder a personas cercanas a ti y no volver a hablar con ellas por su propia seguridad. Yo, supongo que simplemente estaba preocupado. Ella continuó mirándolo durante varios segundos más antes de que algo dentro de ella simplemente se hiciera añicos y de repente sintió que caía de rodillas, las lágrimas rodaban por sus mejillas y el vacío dentro de ella dolía, se abría y dolía mucho peor que el hambre de un demonio. Podría porque no podrá volver a llenarlo nunca más, Kaiyo-san. Gritó el niño, y luego sintió unos brazos pequeños pero fuertes rodearla. Sus instintos de mantenerse alejada de él ni siquiera surtieron efecto. Demasiado para no mostrar debilidad. Sin embargo, no podía arrepentirse. Encontraron a Eetsuko, sollozó. Mi hija menor. Está casada y tiene hijos propios y estoy muy feliz por ella. Pero me lo he perdido todo. Nunca lo sabré mi hija. Nietos. Nunca pude verla casada. Nunca conocí a HH su marido. Estaba ella cuidada. ¿Tenía el apoyo que necesitaba? ¿Qué pasa con él su hermana? Bueno, eso de no sentir nada, pero casi deseaba poder volver al entumecimiento que había sentido antes porque el dolor y el escozor en su alma parecían tan abarcadores. Ella no podía ver más allá, ya se han ido. Es posible que también estén muertos y no puedo evitar culparme a mí mismo. Si hubiera podido simplemente aceptar mi destino, sabes que eso no es cierto, dijo una suave voz en su oído mientras él frotaba círculos en su espalda. Nadie había hecho eso no podría evitarlo si se aferraba a él un poco más fuerte. No es justo que te culpes a ti mismo, susurró. Estabas enfermo y desesperado y querías verlos crecer. Que no lo hicieras no es justo ni correcto en ningún sentido. Pero no es tu culpa. Es de Muzan. Punto final. Ella sollozó un poco más. Lo sé. Ella prácticamente gimió en su aori. Lo sé y lo odio por eso. Pero, se desvaneció, sin estar muy segura de cómo expresar con palabras lo que sintió a continuación. Terminó la frase por ella, con voz casi inaudible. Pero eso no evita que duela.
Por un momento, dejó de llorar, sin siquiera respirar mientras el alivio la invadía. Él lo sabía. Él entendió, y todo lo que pudo hacer después de eso fue asentir en su pecho mientras las lágrimas seguían fluyendo. Él me quitó todo, siseó ella. Sí, dijo, y aún así, el sonido tenía tanto significado que prácticamente podía escuchar el subtexto goteando de la palabra. Así que levantó la vista, la curiosidad, y tal vez un poco de desesperación por una distracción, se apoderó de ella. Sus ojos estaban distantes, mirando hacia un lado y no hacia ella en absoluto, sin enfocarse en nada realmente, y eso la asustó un poco. ¿Qué te quitó? Preguntó suavemente, lista para retratarse ante el más mínimo indicio de incomodidad o malestar. En lugar de eso, simplemente cerró los ojos y respiró entrecortadamente. Todo y más. Ella parpadeó entre lágrimas, sin entender. Tenía a su hermana en la habitación de al lado, ¿no? Pero entonces, si él era una luna creciente, tenía que ser mucho mayor que esa niña, así que quizás fue adoptada. ¿O de alguna manera estaban relacionados y simplemente eran muy cercanos? ¿Era ella descendiente de uno de sus hermanos originales? Debió notar su expresión confusa porque suspiró y cerró los ojos. Cuando los abrió, toda emoción había abandonado su rostro. Me quitó a mi familia, los mantuvo como rehenes, me obligó a hacer cosas atroces para mantenerlos a salvo. Los mató delante de mí. Y no de manera agradable. Kaiyo casi no reconoció al chico que tenía delante ahora. Habló con voz fría y analítica y su rostro podría haber sido tallado en piedra por toda la expresión que mostraba. Kaiyo trató de darle sentido a sus palabras y el tono en el que las dijo. No dudaba de su veracidad. Y, sin embargo, antes había dicho que salvó a su familia, entonces, ¿cómo pudieron haber sido tomados como rehenes? Bueno, si la chica que él reclamaba como hermana era una descendiente o simplemente una amiga que había hecho, ese hombre se había apropiado de su familia original. ¿Asesinado, torturado, asesinado? Más probable. Este pobre chico, odio que haya hecho eso, continuó, con voz áspera y chirriante. Mucho. Pero, más que eso, odio en lo que me ha convertido. Se quedó en silencio por un minuto y Kaiyo asintió entendiendo por qué ser un demonio, bueno, había una razón por la que no le gustaba recordar esa época de su vida. No es un demonio, dijo de repente, sorprendiéndola de nuevo. Ella parpadeó, completamente desconcertada otra vez. Quiero decir, yo también odio eso. No quiero ser un demonio, pero, puedo lidiar con eso. He vivido con eso durante tanto tiempo que ahora es casi una segunda naturaleza para mí y puedo manejarlo, incluso si desprecio hacerlo. No, odio lo que me ha hecho. Kaiyo frunció el ceño, todavía parpadeando. No entiendo. Porque si no estaba hablando de convertirse en un demonio, ¿de qué estaba hablando? Yo, no he sido realmente feliz desde hace tiempo, susurró, y eso sonó como algo que realmente no le había contado a nadie. Se sentía pesado y frágil y Kaiyo no estaba muy seguro de qué hacer con eso. Así que se quedó callada y dejó que el niño continuara. Quiero decir, no es que no sienta lo que proyecto, pero, es diferente de lo que solía ser, ya sabes. Odio lo que le hizo a mi familia. Lo desprecio absolutamente por eso, y odio lo que me hizo a mí. Pero eso es todo, no solía odiarlo en absoluto. Es un sentimiento tan negativo y pesado que no quiero y, sin embargo, ahora tengo que admitir que desprecio por completo su existencia, y detesto eso. Odio que lo odio ahora. Él resopló con una especie de sonido suave y burlón mientras inclinaba la frente hacia su hombro. Ella no se atrevió a moverse. Algo en ella gritó que simplemente se quedara callada y dejara que esto sucediera. Me siento tan egoísta y cruel. No soy quien quería ser. Cuanto más fuerte me vuelvo, más me pierdo porque últimamente siempre hay poder demoníaco. Él se rió entre dientes sin alegría. A través de su tortura y su constante y flagrante sociopatía, ha ahuyentado gran parte de lo que yo valoraba de mí. Ella lo sintió negar con la cabeza. No me malinterpretes, lo haría de nuevo en un abrir y cerrar de ojos, e incluso tendría que salvar a mi familia. Nunca me arrepentiré de haberlos salvado. Pero, para salvarlos y asegurarme de que sigan viviendo mucho tiempo y felices. Vive, tiene que morir. Y lo espero con ansias. Sueño con ello. Se ha convertido en una gran motivación para mí. Me he convertido en algo verdaderamente despreciable para derrotarlo. Y lo odio por eso. Casi tanto como me odio a mí mismo, casi podía escuchar el pensamiento de él y su corazón se compadeció de él porque definitivamente podía entenderlo. Él suspiró. Eso, es por eso que lo odio más en estos días. Y por un momento, Kaiyo no vio al Kizuki en este chico en absoluto.
Lo único que vio fue a un niño perdido que tuvo que crecer demasiado rápido. Vio a alguien sufriendo, como ella, y entonces hizo lo que probablemente no debería hacer, no tenía idea de cómo explicaría si alguien se acercara a ellos, y extendió la mano para abrazarlo. Su cuerpo se estremeció bajo sus manos y ella lo apretó con más fuerza. No era cómodo, le dolían el cuello y los brazos por la forma en que estaban estirados y en ángulo, pero, valió la pena, pensó, porque él se acurrucó un poco más. Y sigo siendo egoísta, susurró. Vine a consolarte y luego, chico tonto, dijo en voz baja, todavía sintiendo que iba a volver a llorar en cualquier momento. No se había sentido así desde la última vez que abrazó a Etsuko y chilló antes de que los llevaran a vivir con su familia mientras durara su enfermedad. Podemos consolarnos el uno del otro. Realmente aprecio lo que has hecho, haber hecho todo lo posible para ver cómo estoy. Eso es nada menos que amable. Así que déjame devolverte esa amabilidad. Él soltó una carcajada. Ella decidió tomar eso como una victoria. Gracias, Kaiyo-san. Al final tendría que seguir su camino. Demasiado pronto, pensó para sí misma, pero no dijo nada, simplemente abrazándolo como él parecía necesitar tan desesperadamente hasta que pudiera recuperarse. Él había sido fuerte por ella. Ella sería fuerte para él. De todos los cambios por los que Sanemi había pasado y tuvo que lidiar después de convertirse en demonio, el hambre era el peor. Manos abajo. En segundo lugar estaba la lengua extraña a la que todavía se estaba acostumbrando, y el hecho de que fuera una gran parte de cómo funcionaba su arte de sangre, o que incluso tuviera un arte de sangre, no ayudó. En tercer lugar, sorprendentemente, estaban los sentidos mejorados que conlleva ser un demonio. No había pensado que eso sería un problema, pero si bien ver en la oscuridad y escuchar a los ratones respirar ciertamente podía ser útil a veces, a menudo también era increíblemente molesto. Escuchar los latidos del corazón de las personas, oler su sudor, escucharlos hablar, si Kamado podía escuchar todo esto todo el tiempo, ¿cómo podía seguir cuerdo? Casi se sintió como otro castigo más para Sanemi. Llevó sus sentidos a mayores alturas como humano, solo para que fueran absolutamente enloquecedores como demonio. Había tomado a propósito la celda más alejada de los dos nuevos demonios. Tamayo y Yushiro. Olían diferente a los demonios normales, menos atractivos, pero dudaba que eso le importara a su estómago. Su estómago que todavía quería consumir todo y a todos a su alrededor. Así que tomó a la mocosa dormida y la puso en la celda frente a la suya. Luego se apoderó de un futón y algunas mantas y trató de dormir. Era curioso, se dio cuenta no mucho después, que nunca antes había tenido problemas para dormir, especialmente como demonio, pero ahora, mientras yacía allí tratando de ignorar el dolor ardiente en su estómago, parecía que no podía hacerlo. Quedarse dormido. Mucho de eso tenía que ser conversaciones cortas y tranquilas, pero no lo suficientemente tranquilas, mientras el doctor demonio, ese concepto no cuadraba, realizaba sus pruebas e instruía a su asistente cuando necesitaba que él hiciera algo, el ruido metálico de los vidrios. Y madera y metal uno contra el otro, el conocimiento de que demonios desconocidos, para él, sin importar cómo hubieran sido examinados, estaban justo al final del pasillo de piedra combinado con su hambre una vez más creciente simplemente, sintió que sus dedos se curvaban y relajaban, las garras ahora se expandían y contraían con los movimientos. Odiaba y disfrutaba la sensación por razones que no podía ni siquiera imaginar, bueno, el disfrute en cualquier caso. No sabía cuánto tiempo había estado allí, pero a estas alturas parecían años, décadas. No pudo haber pasado más de una noche, pero se sintió más larga. Entonces, el eco lejano de otras voces y otra conversación llegó a sus oídos. Se retorció molesto pero no pudo evitar escuchar. Venía de arriba, por lo que alguien, o dos personas, se acercaba a la puerta que conducía al sótano. Podía adivinar quién era. Hablaré felizmente con ustedes dos mañana, Tanjiro-san, después de que Tamayo-san y yo hayamos terminado de realizar nuestras pruebas y su hermana se despierte, dijo Shinobu, su voz bajando por las escaleras, haciéndose más fuerte a medida que se acercaba. Un pequeño suspiro sonó en respuesta. Hola, Shinobu-san. Definitivamente ese fue Kamado. Las manos de Sanemi se cerraron en puños. Estaré para abrir la puerta mañana por la mañana, le aseguró el pilar insecto, sonaba sincero, pero Sanemi no podía decir cuán genuina estaba siendo la mujer a menos que pudiera ver qué sonrisa había decidido usar al decir eso. Dormir bien. Gracias, Shinobu-san. Tú también duermes bien. Kamado respondió, su voz de repente normal, es decir, demasiado alegre. ¿Por qué siempre sonaba así?
Después de todo lo que había pasado, Sanemi no entendía. El niño debería estar tan frustrado y enojado como lo estaba Sanemi. El hecho de que no entendiera no ayudó a su temperamento. Todavía lo apretó lo mejor que pudo. El ruido metálico de la puerta de metal al cerrarse y luego cerrarse hizo que Sanemi se relajara más de lo que pensaba. Él frunció el ceño. ¿Por qué le consolaba estar encerrado? No le llevó mucho tiempo darse cuenta de que le preocupaba perder el control, volverse loco y atacar a la gente. Era una preocupación válida, incluso si pensaba que ya lo había controlado. Odiaba tanto esto. Contuvo un gruñido, no quería que Kamado supiera que estaba despierto. No quería tratar con el mocoso, ni con nadie, en este momento. No si su control era realmente tan malo. Afortunadamente, los pasos del niño retrocedieron una vez que llegaron al suelo del sótano, alejándose de Sanemi y hacia el doctor demonio. El pilar de viento dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. Si tenía suerte, tal vez podría dormir ahora que no tenía que preocuparse por lastimar a ningún humano. Tamayo-san, saludó Kamado, destruyendo simultáneamente esa noción. Déjala sola. Siseó el mocoso de pelo verde, poniendo de los nervios a Sanemi mucho más de lo que el niño de ojos rojos jamás podría. ¿No ves que está ocupada? Bushiro. Sí, señora. Sanemi se cubrió la cabeza con la manta avergonzado. Él no quería escuchar esto. Simplemente no. La manta no le ayudaría a desconectarse de ellos, pero se sentía como una barrera entre él y ellos, incluso si sabía que en realidad no lo era. Se sentía infantil escondiéndose así, pero no podía importarle en ese momento. No cuando estaba desesperado por dormir y escapar del siempre presente y proverbial agujero en su estómago. ¿Qué necesitas, Tanjiro-san? La tranquila voz del médico resonó por el húmedo pasillo, sonando agradable y complácida. Bueno, comenzó el viajero del tiempo, yo solo tenía curiosidad por Nezuko, eso es todo. Sanemi prácticamente pudo oír a la mujer sonreír en respuesta y puso los ojos en blanco. Creo que Shinobu-san tiene razón. Deberíamos discutirlo con ella mañana. Una pausa. La niña debió haber hecho una mueca porque la doctora volvió a hablar, con voz cálida y tranquilizadora. Hay preocupaciones, pero no ponen en peligro su vida. Ella estará bien, Tanjiro-san. Sanemi escuchó una exhalación de alivio. Gracias, Tamayo-san. De nada. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? El pilar del viento volvió a poner los ojos en blanco. Nadie tan fuerte debería parecer tan vacilante. No lo creo, dijo la mujer lentamente, considerando. Solo estaba revisando 3 veces algunas de las muestras que tomé de tus nuevos subordinados. Sanemi apretó los dientes, tanto por las implicaciones como por el tono casi burlón de la mujer. Bromas. Como si toda su situación fuera una molestia alegre y no algo que rápidamente lo estuviera volviendo completamente loco. Kamado respiró rápido y dolorido. ¿Acababa de hacer una mueca? Por favor, no los llames así, rogó el niño. Su tono sorprendió a Sanemi. Sonó, tenso y un poco desesperado. Ni molesta ni frustrada, que probablemente era lo que buscaba la mujer porque no respondió de inmediato. Ella también debe haberse sorprendido. Entonces el mocoso de pelo verde volvió a gritar. ¿Cómo te atreves a poner esa expresión en el fa de Tamayo-sama, Bushiro? Sí, señora. La obsesión de ese niño era inquietante. En cuanto a las pruebas, continuó Tamayo después de otra pausa, probablemente en la que había mirado a su asistente, estoy encontrando más o menos lo mismo que cuando estudié la sangre de Akaza. Akatsuji. Otra pausa. ¿Indulto? Preguntó Tamayo, sonando desconcertado. Muzan le puso ese nombre, explicó Kamado, sonando cansado. Su nombre original era Akuji, pero no quería usar ese nombre, por sus propias razones. Así que eligió el nombre Akatsuji. Más silencio. Ya veo, respondió finalmente el médico, sonando pensativo. Muy bien. Pero en cualquier caso, parece tener muchas más células demoníacas en su sangre que cualquiera de tus otros dos, se apagó, sin parecer saber cómo llamar a Sanemi y Kimiko. ¿Subordinados? Finalmente se aventuró. El pilar de viento prácticamente pudo escuchar a Kamado encogerse ante eso. Quería derribar el pasillo y gritar que no era subordinado de nadie, o al menos no suyo, pero la inevitable conversación resultante, discusión, o pelea, probablemente terminaría con Sanemi atacándolos con la intención de comer. Sí. No está pasando. Podía pensar lo que quisiera. No la hizo sentir bien. Volvió a centrar su vista en la pared, que podía ver a través de un hueco en la manta. Era tosco, con marcas obvias donde alguien había cincelado la piedra.
Debe haber tomado meses, si no años, crear este lugar. Definitivamente le di a Sanemi más sangre de la que Akatsuki obtuvo de un par de mordiscos de mi, carne, dijo el niño con lo que sonó como un escalofrío. Sanemi frunció el ceño. ¿No deberían estar hablando de esto en su cara también? Por eso no le gustaban las personas, y mucho menos los demonios que eran 20 veces peores. Dijo Tamayo. Supongo que tus células convirtieron las de Muzan y como Atsugi era una luna creciente, eso podría explicarlo, aunque para verificarlo tendría que tener más muestras para confirmarlo. Otra pausa. Te aseguro que no estoy sugiriendo que conviertas a nadie, Tanjiro-san. Simplemente estoy exponiendo hechos y teorías. Bien. Será mejor que lo esté. Antes de que pudiera pensar más en ello, ella continuó. Esa teoría también explicaría por qué el niño tiene más células demoníacas que tu amigo Ashira, ya que lo convertiste de ser humano. Sanemi pensó que sus dientes podrían romperse con lo fuerte que los apretó. ¿Tenía que decirlo en voz alta? ¿Así? Sí, murmuró Kamado. Debió haber parecido molesto porque Tamayo volvió a hablar en voz baja, volviendo a ser tranquilizador. Lo hiciste para salvarle la vida. No evita que me sienta muy mal por eso, murmuró el niño. Sanemi parpadeó. Kamado, ¿se sintió mal por eso? En realidad, nadie se merece esto, prosiguió el viajero en el tiempo. Yo solo, supongo que fui egoísta. No quería explicarle a su hermano cómo no lo había protegido. Sanemi realmente deseaba estar dormido en ese momento. No quería pensar en Genya en ese momento, ni nunca. Maldijo a Kamado en su cabeza antes de intentar calmarse. Tampoco quería llamar la atención en ese momento. Un bufido autodespreciativo llamó su atención. Ahora dicho hermano me odia incluso más de lo que lo hubiera hecho, murmuró Kamado. Él era mi amigo la primera vez, otra pausa pesada. Creo que hiciste lo que hiciste en el calor del momento, desesperado por salvar a un camarada de morir frente a ti. Tamayo no estuvo de acuerdo. Eso no es egoísta. Sanemi no estaba del todo seguro de lo que pensaba sobre eso. Él odiaba ser un demonio pero no tenía ningún problema en creer que Kamado solo había querido salvar su vida. Es curioso que, de todas las cosas, eso era en lo que había encontrado más paz. Supuso que, después de todo, realmente creía en el niño. No es que dicho niño se enterara alguna vez. Todavía me siento egoísta, susurró Kamado. Tamayo suspiró. Un sonido ahogado salió del mocoso de pelo verde, pero afortunadamente no dijo nada. Entonces podría aprender. Imagínate. ¿Por qué no te vas a la cama, Tanjiro-san? Sugirió Tamayo. Busiero y yo nos quedaremos aquí, trabajando, pero pareces agotado. Otro suspiro. Sí. Tengo un horario de sueño bastante normal otra vez, así que si pasa algo, me despertaré y lo detendré bastante rápido. Me alegra oír eso. Espera, sonaba, aliviada. Estaba, asustada de Sanemi. Él, supuso que ella sería un poco estúpida si no lo fuera. De los dos, ella tenía mayores posibilidades de ser atacada y devorada. O cualquier posibilidad, de verdad. Dudaba que ella realmente pudiera atraparlo incluso dormido. Sin embargo, en lugar de asustarlo, más tensión desapareció de su cuerpo y finalmente sintió que comenzaba a flotar. Él estaba bien. Estaba a salvo. Y la niña también. Oh. ¿Eso también lo había mantenido despierto? Estúpidos instintos protectores, sobre un demonio. Otra cosa más que nadie necesitaba saber. Buenas noches, Tamayo-san, dijo Kamado, su voz sonaba distante. Buenas noches. No te despiertes más. Bushiro. Sí, señora. La risa de Kamado fue lo último que escuchó Sanemi antes de quedarse dormido finalmente.